Círculo unitario. Es aquel círculo que tiene radio igual a 1 y este nos permite analizar las funciones trigonométricas para poder descubrir o entender identidades, obviamente trigonométricas. Recuerden que las funciones trigonométricas son las directas son 3, sería seno, coseno y tangente. Entonces, analizando principalmente la primera y la segunda, que es seno y coseno, podríamos descubrir tangente. Recuerden que tangente se define también como seno entre coseno. Así que estas son las básicas. Sin embargo, las 3 se dice que son funciones directas. Vamos a poner aquí. Obviamente también existen otras funciones que son las funciones recíprocas. La recíproca de la tangente es la cotangente, tangente. El recíproco del coseno es secante y el recíproco de seno es cosecante. Estas no las vamos a analizar, ya que como son recíprocas, el mismo análisis que hagamos aquí va a ser lo mismo acá, pero nada más lo invierten. Para poder utilizar este círculo necesito un ángulo. Este ángulo lo vamos a llamar de referencia. Así que vamos a suponer que en el primer cuadrante selecciono aquí un puntito y obviamente lo uno con el origen. Esto va a formar un ángulo que le vamos a llamar alfa. Si ustedes recuerdan el tema de ángulos de referencia, los ángulos tienen que ser agudos para poder tener un triángulo rectángulo. Así que vamos a poner aquí esta línea que va a ser perpendicular a la horizontal. Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo para este ángulo que yo formé mediante este punto que está acá, que tiene una cierta longitud en X y tiene una cierta longitud en Y. Por eso imaginemos que tiene la coordenada XY, este punto. Obviamente la altura vale una magnitud Y y el piso, por así decirlo, o lo horizontal, vale una magnitud X. Y obviamente aquí tengo el triángulo rectángulo, lo voy a poner acá de esta manera. Vamos a poner un poquito la imaginación. Aquí tenemos el ángulo alfa y ese es el ángulo recto. Así que para poder utilizar funciones trigonométricas tengo que saber quién es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para este ángulo, recuerden que primero empezamos con la hipotenusa y la hipotenusa es el lado más grande del triángulo o el que está enfrente del ángulo en 90 grados. Así que este lado va a ser la hipotenusa. Si este es el ángulo que tenemos o el que estamos ahora sí que poniendo la atención o de referencia, el cateto que está enfrente sería el cateto opuesto y el que sobre es el cateto adyacente. Una vez que ya tengo esta información, ya puedo trabajar las funciones trigonométricas. No olvidemos que estamos en un círculo con radio 1 y esta parte es un radio de la circunferencia, que en este caso sería la hipotenusa. Y siempre, dependiendo del triángulo que tengamos, la hipotenusa va a ser el radio, se van a dar cuenta más adelante, por lo tanto la hipotenusa vale 1 siempre, y lo único que va a variar el valor es la altura o el piso, que sería el cateto opuesto o el cateto adyacente. Eso es lo que va a variar. Lo que no va a variar es la hipotenusa, esa siempre va a valer 1. En el círculo unitario, como vamos a estar analizando segmentos horizontales y verticales, dependiendo en el cuadrante que estés, va a cambiar el signo. Por ejemplo, en el caso horizontal, acá es positivo, pero para acá cuando te mueves del origen hacia la izquierda es negativo. En el caso vertical, cuando tengamos una magnitud que vaya de aquí hacia arriba, es positiva, y de aquí para acá va a ser negativa. Es el mismo comportamiento que tendríamos en el plano cartesiano. Así que aquí para cualquier ángulo que tú tengas, va a tener un cierto punto del círculo o de la circunferencia en este caso, ¿no? Porque estamos considerando los puntos azules. Así que para este puntito formó un cierto ángulo y este punto va a tener una coordenada tanto en la horizontal esta y la horizontal hacia arriba, así que sería positivo positivo. Si yo tomo, vamos a poner aquí, vamos a borrar otro punto acá, por ejemplo aquí construyo mi triángulo. Y me tengo que mover algo en X negativo, pero me tengo que levantar algo en Y positivo. Así que aquí sería negativo en X, que es lo primero que me muevo, y luego me levanto algo positivo en Y. Analizando el siguiente cuadrante, que es suponte que seleccionas un punto, va a tener una cierta abertura.
Aquí, bueno, no me salió bien, pero ese es el triángulo. Y para este triangulito me tengo que mover algo en X y bajarme algo en Y. Así que los dos son negativos, tanto el X como la Y. Y el análisis de las distancias horizontales y verticales en el cuarto cuadrante. Recuerden que se cuentan en este sentido, 1, 2, 3, 4. Suponte que tenemos este ángulo, se formaría este triángulo rectángulo. Siempre los triángulos se forman con la horizontal. Así que aquí tenemos el triángulo. Y me tengo que mover algo positivo en la horizontal y bajar algo en la vertical. Es decir, positivo en X y negativo en Y. Así que hay que tener estos signos en consideración cuando analicemos las funciones trigonométricas en el círculo unitario. Empezando con el análisis de la función seno en el círculo unitario, empezaremos con un ángulo de referencia. Supongamos que este ángulo tenemos aquí, el ángulo es alfa. Obviamente como el ángulo que formé, como está en el primer cuadrante, es agudo y por lo tanto sí puedo generar un triángulo rectángulo con esta abertura. Ok, aquí tenemos nuestro triángulo. Para este triángulo tiene una cierta distancia en X y una cierta distancia en Y. La voy a llamar X y Y, a la altura y al piso. Entonces, pasando este triangulito para acá, para no rayar acá. Así que este ángulo es alfa, a todo esto le llamamos X, que es el piso, y a la altura le llamamos Y. Obviamente esto es el radio de la circunferencia, por lo tanto vale 1. Y recuerden que antes de utilizar cualquier función trigonométrica necesitas saber quién es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Aquí tenemos nuestro ángulo, así que podemos encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa siempre es el lado más grande del triángulo o el que está enfrente del ángulo recto, así que esta es la hipotenusa. Como este es nuestro ángulo, el que estamos analizando, el cateto que está enfrente debe ser el cateto opuesto y el que sobra es el cateto adyacente. Una vez que identificamos los lados del triángulo, ya podemos utilizar las funciones trigonométricas, empezando entonces con seno de este ángulo que es el que tenemos aquí. Recuerden que seno es cateto opuesto entre hipotenusa, que para este triángulo, que es el que tenemos aquí, el cateto opuesto es Y, la altura, entre la hipotenusa, que es 1. Si tú te preguntas cuántas veces cabe 1 en la Y, cabe Y veces. Así que el seno de un ángulo es igual al valor de la altura. Para este caso, para el caso que tengamos un ángulo mayor a 90 grados como este alfa que es obtuso, no puedo construir un triángulo rectángulo, es decir, no podría analizar este ángulo con esta abertura. Pero para estos casos se toma su ángulo de referencia, que sería este ángulo que está aquí, que es este obtuso. Obviamente si este es alfa, este ángulo tiene que ser 180 menos alfa, es decir, es su suplemento. Y con este ángulo ya puedo generar un triángulo rectángulo aquí. Así que vamos a dibujar el triángulo. Aquí está el triángulo rectángulo. Esta abertura de acá, ya saben que es 180 menos alfa. Y vamos a llamar a la altura, también le vamos a denominar Y. Y en este caso el piso o lo horizontal, como me moví del lado izquierdo, le voy a poner con todo y su sentido, menos X. Siempre en el círculo unitario, dependiendo hacia dónde te muevas, le vas a poner también el sentido a la magnitud del piso o de la altura. Y en este caso me falta este lado, que es el radio. Como el radio es 1, que sería la hipotenusa, ese le vamos a poner 1, no le vamos a poner signo, siempre vale 1. Para poder trabajar con funciones trigonométricas tengo que nombrar a los lados del triángulo, es decir, si ese es el ángulo de 90 grados, el lado más grande o el que está enfrente a este ángulo es la hipotenusa. Si este es el ángulo, el que está enfrente es el cateto opuesto, vamos a poner aquí cateto opuesto, y el que sobra sería el cateto adyacente. Como ya identifiqué los lados, ya puedo utilizar las funciones, que para este caso, seno de alfa me tuve que apoyar de otro ángulo, porque con este no pude construir el triángulo rectángulo. Así que me tuve que apoyar del seno de otro ángulo, que es su suplemento, no es cualquier ángulo. Sin querer aquí llegamos a una igualdad, que cuando yo quiera encontrar el seno de un ángulo, debe ser igual al seno de su suplemento. Alguno de los dos debe ser agudo y el otro debe ser obtuso. Y en este caso, aquí tengo el triángulo, ¿a qué es igual seno? Cateto opuesto, que es la altura, entre la hipotenusa, que es 1. Y llegamos lo mismo que en el caso anterior. El valor del seno
es igual a la altura que tiene este triángulo, es decir, la y. Imaginemos ahora que tenemos un ángulo que llega hasta este cuadrante. Obviamente no podemos analizar todo este ángulo, nada más este pedacito que me formaría un triángulo rectángulo. Este pedacito es el ángulo de referencia. Aquí, nombrando los lados, obviamente si este es el ángulo, este sería el cateto opuesto, esta parte de piso sería el cateto adyacente y siempre el radio es la hipotenusa. Así que para este caso, el cateto opuesto es una altura y, pero es negativa porque va hacia abajo. Recuerden que si tú trazas una magnitud hacia abajo, se va a considerar como el plano cartesiano, es negativa. Por lo tanto, el seno de este ángulo es negativo. Vamos a suponer que esto es menos y, es una cierta distancia, pero como va hacia abajo es negativa, entre la hipotenusa, que es 1, y me quedó menos y en este caso. Así que un ángulo que esté hasta el tercer cuadrante, obviamente va a ser un valor negativo de seno, que es lo que tenemos aquí en el análisis. Para este ángulo que llega hasta el